Bueno, estamos muy contentos de recibir a Horacio Chango Spasiuk, que nació en la localidad de Apóstoles de Misiones, que bueno, se crió ahí y que conoció en ese lugar el instrumento que entiendo le marcó toda la vida, ¿no? Ahí con el acordeón, con su viejo también, que entiendo era carpintero, espero que no me esté equivocando con la investigación. Realmente muy contento que estés acá con nosotros. Estás presentando tu nuevo disco Eike, Entrar en el Alma, si no me equivoco. Gracias por venir y estar acá con nosotros en la radio pública, con nuestros barrios también, que hay mucho folclore en las villas de todo el país. Y bueno, nosotros construimos, como te decíamos antes, en la tanda, digamos, este medio comunitario, ya hace más o menos 10, 11 años que estamos como La Garganta Poderosa y realmente empezar a analizar y hablar de periodismo en nuestros barrios populares siempre fue complejo. Es decir, que los villeros seamos los que escribamos, saquemos fotos, estemos en la radio pública contando nuestras propias vivencias, nuestra propia cultura y en esa propia cultura y analizando suena también. El chango. Sí. O sea, suena el chango ahí también con todo el chamamé. Está buena la idea esa de los mismos protagonistas contar sobre hablar de cómo se ve desde donde están parados ustedes, porque si no es como que la historia de siempre viene alguien a decir cómo somos y a veces es importante de no dejar que todo el tiempo los demás nos estén diciendo nosotros cómo somos, sino que a veces uno mismo decir nosotros somos así. Las cosas que nos pasan son así, pensamos así, tenemos esta mirada del mundo. Siempre me acuerdo cuando hacía Pequeños Universos, que era un programa que hacía en el canal Encuentro, que una vez tenía una conversación con una antropóloga y que ella decía, cuando bajaban los españoles con los guías, ¿no? Que eran, por ahí eran quechuas o collas, y eran los que iban bajando por toda la cordillera y de golpe entraban a caminar por lo que hoy llamamos el territorio argentino y de golpe empezaban a notar y decían, ¿y ese pueblo que se ve allá, quiénes son? Ah, bueno, esos son los de pelo negro. Ah, entonces todo el mundo anotaba los de pelo negro. Y caminaban, no sé, un par de meses más y se encontraban con otro pueblo, con otra comunidad originaria, y le decía, ¿y esos que son? Ah, esos son los orejudos, qué sé yo. Entonces los españoles, o los jesuitas, o los franciscanos anotaban los orejudos. Y después, durante 400 años, hemos dejado en libros y en papeles que los que viven en tal región se llaman los de pelo negro y los que viven en tal región son los orejudos. Pero durante 400 años nunca se nos ocurrió ir a preguntarle a ellos cómo se llaman a ellos mismos. ¿Cómo se llaman ustedes? Sí. ¿Cómo se autodeterminan? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Porque según los guías con los cuales veníamos viajando, bueno, un poco esto también sucede con los medios de comunicación y con las herramientas que tenemos, que llega un momento en donde uno mismo tiene que tomar las herramientas que tiene a mano y contarle a los demás cómo es el mundo de uno, cómo se llama uno, de qué se trata, dónde están parados realmente, los pies de uno y cómo se ve el mundo desde ese lugar. Y de alguna manera la música es una herramienta con la cual contar y decir eso. Y eso por lo menos lo que me toca a mí desde donde estoy parado yo. No sé cómo llegué a esta conclusión, pero arranqué, pero... Sí, yo lo tomo, Chango, para por ahí conectarme a algo que pienso siempre y que me sucede casi siempre los viernes a la noche o los fines de semana, que en el barrio nosotros, como vivimos en lugares muy hacinados, por lo menos la 21-24 es un barrio muy paraguayo. Entonces ahí suenan mucho, gritan mucho, cantan mucho, está muy presente el zapucay, pero hay... Son muy ruidosos. Hay dos tonalidades en ese zapucay o en ese canto que se da. Es por ahí el grito del obrero, ¿no? Porque son trabajadores albañiles en general y demás, que está ese grito que es, bueno, es mi cumpleaños y estoy festejando con lo poco que tengo. Y está el otro que es el del lamento también, porque hay muchas canciones, en guaraní sobre todo, que resuenan en la añoranza, ¿no? En esto de me fui, me sacaron de mi tierra, estoy acá en la ciudad y no veo mi tierra colorada, por ejemplo. Es que la música es una herramienta con la cual expresar ambas cosas, todos los sentimientos, no es algo que esté separado de la vida y tampoco
pensar que son expresiones solamente de alegrías es quedarse simplemente con una mirada muy superficial. Las músicas también expresan la añoranza, la nostalgia, la tristeza, la melancolía, el desarraigo. No es solamente la celebración, sino que son muchas otras cosas. Por más que el sonido aparentemente solamente suene como alegre, pero por eso muchos dicen que el chamamé, pero es como un rezo que se baila y un baile que se reza, pero también en la cultura del Paraguay está lo que llaman como el purajé yajeo, que quiere decir como el canto, pero que el canto que suena como si estuvieses llorando, como un canto llorado. Está quebrado ahí. Entonces, y ahí hay muchos sentimientos, mucho del mundo anímico que se expresa a través del sonido, y de alguna manera, bueno, la música es eso. Bueno, el guaraní particularmente está presente en tu obra, digo, Pinandí y otra, Panambí. Me gusta usar palabras en guaraní porque esto desde que no sé, ahora más de 25 años que giro por muchos otros circuitos del mundo, y a la hora de comunicar proyectos o conciertos me gusta buscar palabras que por un lado están relacionados con el lugar de donde vengo, aunque yo no soy un guaraní parlante o no soy descendiente de la cultura guaraní, pero de alguna manera naciendo en un lugar donde hay una fuerte presencia de la cultura guaraní. Pero lo que me gusta es de que hayan palabras de que no se puedan traducir a los idiomas de los lugares a donde voy. Sí, de hecho, Pinandí le debe costar un montón. Pero como que de golpe, bueno, después, okay, ¿qué quiere decir Pinandí? Los descalzos, y bueno, lo que quiere decir entonces eso puede ser traducido, pero los nombres de los proyectos, no sé, Tarefero de Mis Pagos, claro, que son los cosechadores de la yerba mate, o Pinandí, o un montón de palabras, me gustan que sean pronunciadas y que tengan que ser pronunciadas y que tengan que ser nombradas en sus idiomas originales, y me gusta que eso pase y que no todo sea, si yo llamo a un proyecto, no sé, Desde Mi Casa, bueno, Chango sacó un proyecto que se llama Desde Mi Casa, y bueno, busquemos la palabra en inglés que quiera expresar esa imagen o algo. Entonces, este disco nuevo que saqué ahora, que se llama AK, que lo grabé adentro de mi casa, entonces justo querían buscar una palabra que simbolice todo lo que quiere ser y de lo que es de alguna manera este proyecto, ¿no? Estamos escuchando Pinandí ahora. ¿Y cómo fue todo ese trabajo realizado, como vos bien mencionás, desde tu casa, ¿no? ¿Cómo fue esa construcción? Porque fue en pandemia que yo había empezado a buscar como herramientas tecnológicas, no sé, como más micrófonos y una cámara y algunas cosas y una consola, porque yo quería transmitir. Era la época que había empezado, creo que el abril, mayo había empezado el confinamiento del COVID-19 en el año 2020, y entonces yo empecé a transmitir desde mi casa tocando música, y después quería tener mejores cosas para transmitir de mejor calidad. Y cuando me junté con todas las cosas que estaba buscando, las vi a todas armadas y dije, yo no voy a transmitir más nada, me voy a encerrar y voy a ver si puedo grabar un disco en casa. Y en un principio era tocar el piano y tocar el acordeón, y después empecé a escribirme con diferentes personas que admiro de otros lugares del mundo, no sé, Santolaya, o Gustavo Santolaya, o Carlos Núñez, o Eric Trufas, que toca la trompeta desde Francia, o Magic Becas, que toca el laúd desde Marruecos, o Pereiner Watle, que toca la guitarra desde Noruega, o Sixto Corbalán, que es un arpista paraguayo de Asunción del Paraguay, o Jax Morellenbaum, que toca el violonchelo desde Río de Janeiro. A todos les escribí y les decía, te mando una canción, ¿será que vos podrías grabar desde donde estás? Y de golpe, en el desarrollo de todo ese año, el disco adquirió un significado totalmente diferente de dialogar y de estar conectado con personas de otros lugares del mundo, y que grabaron sus instrumentos en mi música, y bueno, y ahora
puedo empezar a compartir lo que fue todo ese proyecto, de grabar y de compartir con ellos y después de darle forma a ese proyecto, que por suerte terminé con todo lo que es, con lo que técnicamente se le llama la postproducción, Ujú. que vamos a ver la producción que viene después de haberlo grabado, y compartimos la semana pasada, hará 2 semanas compartimos el tema con Gustavo Santoralla y con Carlos Núñez, el día 7 de abril el tema con Mi Pueblo, Mi Casa, La Soledad con Jax Morellenbaum, y después unas semanas más y compartiremos el disco entero. Sí, compartiste con ellos todo este tiempo la música y el 5 de mayo vas a estar presentando este disco en el Coliseo y el 4 en el Cineteatro Español en Neuquén. Lo vas a poder compartir con todas esas personas. ¿Qué esperas que sientan esas personas, que les genere todo esto que compartiste? La música, lastimosamente no puedo tener a todos los invitados que están dentro del disco, entonces por ahí hacemos un recurso que por ahí es como más natural y más usable en el trap y en las músicas urbanas, en donde se disparan pistas y se toca arriba y a veces aparecen los invitados en las pantallas, pero por ahí a lo mejor en el concepto de música de cámara o lo que nosotros llamamos el folclore o lo que nosotros tenemos e entendemos como el chamamé, por ahí la gente no está tan acostumbrada a que uno pueda usar el recurso de las pistas y dispararlos digitalmente y tocar encima. Yo lo empecé a hacer con la voz de Mercedes Sosa, con una versión de Solo para mí, hará algunos años atrás, en donde ponía su voz y ella cantaba y tocábamos alrededor de su voz. Posiblemente con muchos de los invitados que no van a poder estar en el teatro, haremos lo mismo. Y con los que vengan, tocaremos en vivo y en directo. Así que estamos en ese proceso ahora. Chango, también estás con Enramada, ¿no? En Radio Nacional. Veía estos días que subiste algo de Borges, de hecho. Sí, hago todos los sábados a las 9 de la mañana, pero no lo hago en vivo. Ahora estamos en Estás vivo. grabando. Para los que nos escuchan, estamos en vivo ahora. Pero el programa que hago en Nacional Folclórica los sábados a las 9 de la mañana es grabado. Y siempre elijo una temática diferente. La de hoy a las 9 de la mañana, que después podrán encontrar en los podcasts, era alrededor de la mirada sobre los sueños que tenía Borges. Y había encontrado una entrevista en donde él estaba hablando sobre ese tema y seleccionamos con la producción algunos tramos de esa entrevista y pusimos música que resonaba con determinadas cosas sobre las cuales se le hablaba, sobre la pesadilla, sobre el sueño, sobre otras culturas que han hablado sobre el sueño y de poner un poco en duda esto que decía Calderón de la Barca, la vida es sueño, y si todo esto que sucede, que llamamos realidad, es un sueño. Bueno, me gustó elegir tramos de su mirada y curarlo de alguna manera, que significa elegir determinadas canciones que resuenan con determinadas cosas. Eso que él iba diciendo. Te iba a preguntar. Y hicimos eso. Pero, por ejemplo, hay otros programas, no sé, el del sábado pasado fue dedicado al centenario de Tarragorros. O sea, no es que las temáticas van cambiando todo el tiempo. La literatura, ¿cómo está presente, digamos, en tu obra, digamos? Porque yo me imagino mucho a Horacio Quiroga, por ejemplo, que trabajó mucho los cuentos, las novelas de Misiones y demás. ¿Vos cómo te vas influyendo? Y también por los sonidos de la naturaleza, ¿no? Algo que tiene el guaraní es que tiene mucho de los sonidos del río, de los pájaros, digamos. Sí, cuando era chiquitito leía los cuentos de la selva de Horacio Quiroga y la guerra de los yacarés, y la media de los flamencos, todo ese. Pero mi centro de gravedad es la tradición de la cual yo vengo, pero a mí lo que me nutre es cualquier concepción de la belleza, no sé, cualquier literatura. No quiere decir que para hacer, por ejemplo, para llevar la música que yo llevo adelante solamente tendría que leer la literatura relacionada con el litoral, que sería, no sé, Ramón Ayala o Horacio Quiroga o Martínez Alba o Julián Cini o determinados poetas que hablan solamente de la región, sino que también me gusta leer Cortázar, me gusta
leer Juan Form, no sé, Galeano. Pero eso se traduce, digamos, a la música de algún Sí, modo. porque- ¿O? Fluyen. Sí, porque de alguna manera cualquier expresión artística lo único que hace es refinarte, refinar tu gusto, refinar tu sensibilidad, refinar tu empatía y nutrir tu concepto de belleza. No no es tan literal, no es que si leo Cortázar después salgo de Cortázar va a terminar. Claro. No es tan. Una canción no es llamada tan- Rayuela, digamos. Exactamente, no es tan así, pero sí es un estímulo. Lo mismo con la música, cuando escuchás la música de Astor Piazzolla, o cuando escuchás la música de Bach, o cuando escuchás otros compositores que no necesariamente están relacionados con tu tradición, pero de alguna manera te moviliza, te impacta, te emociona, te hace ver y decir, ay, qué bello, qué bello, cómo describen su mundo de una manera tan poderosa. Y entonces es como que de alguna manera es un estímulo que te invita a que intentes hacer lo mismo con tus herramientas y con tus posibilidades. Entonces, en ese sentido siempre es bueno nutrirse con un montón de cosas y no solamente con las que están relacionadas con el lugar de donde venís, por lo menos en mi caso. Ujú. Le recordamos a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que estamos con Horacio El Chango Spasiuk, que bueno, es músico, compositor, conductor de TV, de radio también, como venimos mencionando. Me quedó hace un ratito que hablabas con respecto a estas mezclas que hay hoy en día en el rap, en el trap, mencionabas también. Entonces te quiero preguntar, ¿no? ¿Con qué traperos o raperos, por ejemplo, te gustaría hacer alguna especie de crossover en algún momento? Con la música que haces también. Yo siempre estoy abierto. Estamos en Nacional Rock, mucha gente de los que escuchan rock me habrán visto tocando con Divididos, Sí. con Cienfuegos, con Mimi Maura haciendo ska. Siempre me las he arreglado con el acordeón y he tenido como diferentes cruces, ¿no? Con Iorio en algún momento. Ujú. Y dentro de lo que se llama freestyle o todo esto, trap, bueno, en el disco que había hecho hay un disco mío que se llama Pino Europeo que hice con Chancha Vía Circuito, que hace música electrónica, y hay una canción que se llama Madera y la alegría que hace llorar, y en donde empezamos a hacer como un pequeño intento de encontrarnos con Miss Bolivia, y ella como tiró ahí como algunas improvisaciones sobre una base, pero siempre estoy abierto a los cruces con el otro. Yo al otro no lo veo tan lejos de mí, no soy una persona que digo, me voy a cruzar solamente con la gente con los míos, porque con los otros no me hallo. Yo me hallo con cualquiera que quiera compartir un momento y compartir ideas y miradas, aunque cada uno mire desde lugares totalmente diferentes, siempre hay algo para dar y siempre hay algo para recibir y siempre hay algo que se da en ese crossover. Entonces, no descarto la posibilidad en algún momento, no sé, o invitar o hacer algo con alguien, no sé, a veces, porque muchos de los que vienen de estos cruces con sonidos y con improntas tan urbanas, de alguna manera están relacionados con la música que yo hago, por sus padres, por sus abuelos, porque me acuerdo, hará no sé cuánto, un año atrás creo que era el Día Nacional del Chamamé, y yo había puesto, ¿y el chamamé qué es para ustedes? Porque yo siempre estoy diciendo lo que es para mí. Claro. Pero ¿y para ustedes qué es? Había puesto, no sé, o en mi Instagram o en mi Facebook. Y entonces mucha gente que no viene de la tradición del chamamé me contestaba, no, es cuando iba a visitar a mis abuelos, es mis padres, es mi mamá que era de esa región, o mi papá, o un abuelo, o un tío. O los viajes míos que encontré cuando viajé por el litoral, y que entonces de alguna manera hay mucha gente que toca música muy urbana y que pareciera que no tiene nada que ver conmigo, y de golpe cuando escuchan mi música
conecta con recuerdos familiares, con recuerdos de su infancia, y de alguna manera siempre hay puntos de contacto Bueno, entre las cosas que pareciera que no la tienen. Trueno, por ejemplo, es un artista que está muy, muy de moda, digamos, podríamos Sí, decir, en sí. las juventudes. Y bueno, habla de su constante influencia de Yupanqui, Sí. por ejemplo. Ha hecho también un cruce con Víctor Heredia. Digamos que es Ujú. posible esa mezcla. Todo es Y posible. es muy Imagínense interesante. si yo hice un disco con músicos noruegos, Claro. o sea, hice un disco que se llama Hielo Azul, Tierra Roja, y en donde hay 4 vikingos que se ponen a tocar chamamé y cantar el boyero de Cocomarola. Todo es No voy a posible. hacer, si conseguí que 4 vikingos compongan y toquen chamamé, o sea, todo es absolutamente posible. Porque hay un disco que hice que fue anterior a este proyecto que se llama Hielo Azul, Tierra Roja, y con el cual suelo girar. Y de hecho, el 5 de mayo en el Teatro Coliseo, uno de los invitados que sí está confirmado que viene es Per Einar Vatle, que es el guitarrista de Noruega, con el cual Ujú. grabé una canción que se llama Lucas. Creo que lo tienen ahí ustedes. A ver, escuchémosle un Y ratito, sí. que es un chamamé dedicado a mi padre, y que acá es como una especie de estreno en Nacional Rock, porque todavía no está en las plataformas, pero pueden escuchar un poquitito la versión. No, Sí, Chango. señor, dedicado a mi padre. Contame eso, un poco de esos inicios. Yo en Pequeños Universos estuve refrescando, yo lo veía antes porque, bueno, me hacía acordar mucho a mi tierra, sobre todo, pero estuve refrescando y hay un capítulo donde vos mencionás y te encontrás con un niño, que Sí. rubiecito también, Uno de los últimos es que voy a Apóstoles. Apóstoles, claro, y que decís que tu primer encuentro con el acordeón fue detrás de una vidriera, ¿no? Como Sí, sí. esa escena fue como muy emotiva. Contame eso y cómo fue también el hecho de tu primer acordeón regalado por tu viejo. No, y bueno, porque cuando ahora generacionalmente, bueno, ha cambiado todo, pero hace 40 años atrás, no es que vos decís, quiero tocar el acordeón, o quiero bailar, o quiero esto. No es que en mi infancia había múltiples opciones Claro. Ujú. y múltiples opciones de aprender, porque de última hoy querés buscar un tutorial y agarrás, aunque YouTube. sea, por más pocos recursos que tengas, tenés un teléfono y buscas un tutorial de cómo aprender algo. En esa época era como mucho más difícil, entonces como que lo que elegías tenías que ser total, y no es que digo, papá, quiero tocar el acordeón, y sos consciente del esfuerzo de tu papá en conseguirte un acordeón, Ujú. y después decir, ay, no, en Lo realidad dejás en una esquina. en claro. realidad lo que quería es bailar, ¿viste? No es tan así, por lo menos mi generación. Entonces, nosotros somos 6 hermanos, yo soy el más chiquito de los 6 y soy el único que es músico, y que le pedí a mi papá que me compre un acordeón, y no había casas de música, no es que en Apóstoles había como un local donde había lleno de instrumentos y ibas a elegir uno. Había una relojería, y en la relojería que vendían radios y relojes, alguien había dejado en empeño un acordeón chiquitita, y mi papá compró ese acordeón. El que había. El que ese. había, y el que había es el inicio de todo. Y ahí arrancó todo con 10 años, y bueno, ahora yo tengo 54 años, o sea que hace 44 años que toco el acordeón. Y además del acordeón, que vemos, bueno, se nota y lo vemos y lo transmitís, todo lo que sentís por ese instrumento, ¿qué otros instrumentos te generan ahí alguna pasión o incluso hasta El curiosidad? piano. No, el piano me genera. El violín, me amo el violín, no sé tocar el violín, pero siempre está en todos los proyectos que yo hago, siempre en el ensamble hay un violín. Ujú. Y mi padre tocaba el violín, y el violín es un instrumento que a mí me emociona mucho, y por eso siempre en todos los proyectos que desarrollo está. Ujú. Pero otro instrumento que sé tocar un poco, no tanto, que es el piano, porque me gusta. Y Tu llegada la musicalizaste con un piano también, claro. acá hay un piano acá atrás, Acá atrás pero- de- y inmediatamente donde veo uno, estoy, porque compongo mucha música en el piano. Cuando me cuelgo el acordeón, yo tengo ganas de tocar el acordeón. En cambio, el piano es como el instrumento más reflexivo, es como este papel en blanco en el cual como que estás, imagínense, no sé, un cuarto vacío, tranquilo, y de tu casa, y tenés un piano y te sentás y tocas una nota y tocas otra, y es como con el sonido te ayuda a pensar y a imaginarte posibles texturas que después se convertirían en una composición.
Y eso me gusta pensar en voz alta con el piano últimamente. La hoja en blanco. La hoja en blanco la arranco más desde el piano. Quería por ahí preguntarte en torno a que muchas veces vos hablabas esto de querer instalar o querer que el afuera use ese lenguaje, ¿no? De los, no sé, vos decías el guaraní por ahí con los títulos como Eike, que obliga, ¿no? Entre comillas al otro a decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Como hay como una cuestión de entrar en mi alma, entrar en el corazón de... En este Claro, caso porque Eike quiere decir entrar. Claro. Pero como el guaraní es un idioma con muchas metáforas, entonces Alejandra Peña Gil, que es mi amiga de Asunción del Paraguay, que es una museóloga y una intelectual súper refinada, cuando yo le conté del proyecto, le digo, estoy grabando un disco en mi casa y de tal manera, ella me dijo, la palabra para tu disco es Eike. Porque Eike quiere decir invitar a alguien a entrar a tu casa, pero al mejor lugar de tu casa. Y el mejor lugar de tu casa es tu propio corazón. Entonces, de alguna manera, con un disco de estas características, estás invitando a todos a entrar al lugar de donde sale tu música, a tu mundo interior, y es una invitación a entrar a ese espacio y al cual vos le estás dando el mejor lugar. Claro, no le decís Eike a cualquiera. No le decís, por lo menos los que hablamos en guaraní, yo entro al portón de mi casa y no hablo castellano, por ejemplo. Claro, tu mamá y todos hablan. Hablamos todos los días en guaraní, pero cruzamos el portón y de repente ya hablo castellano automáticamente y es un castellano medio porteño y está todo mezclado. Pero no tenés el acento bien paraguayo. Pero ya me olvidé todo. Ya. Yo antes hablaba todo así, pero... Tenés que comer toda la S. Toda la S. Pero añecuande guaraní, llegó añecuala guaraní. Yo amo el guaraní, me encanta. El guaraní. Me parece tan es que es muy musical, de hecho. Es muy musical, exactamente, es muy musical, muy dulce, muy bello. Es como, yo lo escucho y algo, no sé, seguramente está relacionado con mi infancia y con la radio arriba de la ladera cuando yo me levantaba antes de ir a la escuela. Sí, ahí en la Triple Frontera. Claro, como la radio estaba prendida y mi guardapolvo secándose arriba de la cocina leña y la radio prendida y escuchando puras hellas de mi papá. O si el programa de chamamé terminaba y mi papá giraba el dial y ponía algún programa de la radio de Encarnación Paraguay. Y entonces es como el sonido de tu infancia. Te teletransporta directamente. Está ahí, y entonces, porque las cosas no están atrás, ni las cosas están adelante, las cosas están adentro de uno, están. Entonces, nosotros lo que hemos vivido creemos que está atrás y hay como que recorrer una distancia para ir en busca de, pero en realidad eso es como una ilusión. En realidad todas las cosas están adentro y entonces cuando a veces aparece un sonido inmediatamente conecta con algo que está... Con el monte, la tierra colorada, con el río. La eternidad en un instante. Justamente en el capítulo de hoy de Borges, de los sueños, Borges habla del concepto de la eternidad que se saborea en un instante. Y hablabas hace un rato y ahora volviste a nombrar el tema de los sueños. Vos... Hay muchos artistas, ¿no? Que sueñan, por ejemplo, con tocar en el Colón. Vos ya tocaste en el Colón. Hay artistas que sueñan con tocar con diferentes artistas nacionales e internacionales, cosa que vos ya lo tenés. ¿Cuáles son tus sueños hoy en día? O tu sueño, ¿no? Pues pueden ser uno o varios. Metas, ¿no? Metas artísticas. Metas también. No, yo creo que la vida ha sido muy generosa conmigo y me ha dado más de lo que yo me imaginaba. Después uno entra a caminar y ese horizonte se corre y uno quiere un poco más. Pero eso que quiere uno, no sé si yo le llamaría sueños, uno se pone determinadas metas y proyecta imágenes que le gustaría que pasen y después trabaja y celebra lo que se dé. No es que celebro llegar al objetivo que me planteé, sino que el viaje es más importante que llegar al que la meta, digamos, la ¿no? meta. El viaje
el milagro de intentarlo, el milagro de proyectar, el milagro de tener la capacidad de pensar. No importa el oficio que tienen, hagan lo que hagan, cualquiera de los que nos están escuchando, cualquiera de ustedes. Lo que importa es, yo proyecto cosas, pero en el fondo lo único que importa es que yo tengo la capacidad de levantarme y de intentarlo. Y ahí hay una maravilla. Y nadie puede hacer ese viaje por mí. Y cada viaje es único e irrepetible. Y de aquí, en toda la eternidad, el viaje que tengo que hacer yo es único. Y eso es maravilloso y eso es un milagro. Y entonces uno no tiene que perder esa perspectiva. Porque si yo solamente estoy pensando en llegar a los objetivos que me planteé, me estoy perdiendo de las cosas más importantes. Entonces, yo quería tocar el acordeón, tocado el acordeón. Todo lo que hago es para volver y sentarme a tocar el acordeón, pero tocar para que me aplaudan o tocar porque cuando tocas llegas a un estado del corazón en el cual uno se siente como a salvo, se siente, no es entretenimiento, sino es como cuando dice Atahualpa Yupanqui, te sientes porque te sientes de una manera en donde has encontrado la sombra que el corazón ansía. Y uno llega y saborea algo y entonces uno quiere volver a saborearlo. Y después, bueno, después está el mundo y tu actuar en el mundo y el oficio para mantener a tu familia, para vivir de una manera mejor o de una manera más simple o de una manera más burguesa, pero para viajar más o para viajar menos, para viajar más en mejores condiciones o para viajar, no sé, todo. Como que ahí aparecen un montón de detalles, pero que en el fondo todo eso no es tan importante como la posibilidad de hacer lo que te toca hacer. Y en ese hacer tratar de comprender cuál es mi lugar en la creación, cuál es mi lugar en el mundo, cuál es mi lugar. Y mi lugar no es su lugar, o tu lugar, o el lugar de la productora que me está filmando ahora, o del operador. Cada uno tiene su propio viaje y cada uno tiene su propia pregunta, el cómo y el para qué, y cuál es el verdadero sentido. Y hay algo filosófico. Y no sé por qué pareciera que filosofía solamente tienen que preguntarte, solamente se tienen que preguntar ¿qué es la muerte? O las personas que van a la facultad. No, claro. No, cualquiera. Mi padre carpintero se tiene que preguntar cuál es el sentido, cuál es mi acción, qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Por qué un intelectual solamente tiene que hacerse esas preguntas y no un músico de chamamé? Que tenemos que tocar a la madrugada y en la sobremesa del asado y dejar estas preguntas para los demás. ¿Por qué no me puedo preguntar yo? ¿Por qué no puedo buscar las herramientas con las cuales tratar de comprender ¿es esto? ¿Hay algo más? ¿Ese algo más de qué se trata? No sé, yo por lo menos lo intento. No, pero usted es el hijo de un carpintero, naciste allá en la carpintería, en el interior de Misiones. Las preguntas trascendentales son para las personas que nacieron en otros contextos o para usted que está escuchando en la villa, que no, ¿por qué no puede buscar un libro y leer el sentido de la creación, en lo que significa ser un ser humano, o lo que dice Nietzsche, el hombre es una cuerda entre el superhombre y la bestia, y uno está en el medio de todo eso y se pregunta cuál es el verdadero sentido de las cosas y qué es la verdad y qué es la realidad. ¿Por qué no? Porque claro. uno no intenta hasta donde puede. En este mapa de preguntas que me pregunto, digo, esta contradicción, ¿no? De mucha gente que por ahí reniega o niega o ataca, ¿no? Discursivamente a lo ancestral, ¿no? A lo mestizo, a lo criollo, y se queda más con lo extranjero que le gusta más y demás, pero después te escucha y aplaude, pero atrás de todo eso hay una puja, ¿no? Todavía hay una puja porque de civilización y barbarie. Es una construcción colectiva. Tiene que ver con lo cultural, en qué momento estamos ahora, cuál es nuestro nivel de discusión, cuál es nuestra manera de interpelar al otro, con qué herramientas, cuál es
el contenido con el cual dialogamos sobre las cosas que creemos que son importantes, cuáles son las cosas importantes, qué realmente es calidad de vida, ¿sí? Todo eso es una cuestión que por ahí ahora es un momento en donde por lo menos se habla un poco más, pero hay que hablar mucho más de lo que se está hablando. Pero otra vez, es como que pareciera que tenemos que entender lo que nos rodea, escuchando a través de un medio de comunicación, un periodista diciéndonos lo que es la realidad, cuando en realidad yo puedo salir y caminar y ver lo que me rodea y sacar mi propio punto, mis propias conclusiones. Pero es que como todo el tiempo te están diciendo, no, porque en el mundo sucede tal cosa. Bueno, pero mi mundo es lo que está enfrente mío. Uno puede mirar lo que está enfrente mío, uno puede conectar, uno puede sentir, uno puede ver lo que te está rodeando ahí, en tu propia cara. Entonces, eso también es el mundo. ¿Y tiene que ver esto con Mi pueblo, mi casa, mi soledad? ¿Cómo lo conectás ahí? No, y eso tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Ustedes dicen eso porque el 7 de abril se estrena la segunda canción del disco, que es con Jax Morellenbaum. Escuchen, porque me parece que hablé demasiado, estoy hablando mucho y estoy diciendo muchas cosas. Y por ahí a lo mejor encantados, Nacional Rock es una radio donde están rockeando más y de golpe yo estoy como filosofando demasiado. Pero ahí está escuchando Jax Morellenbaum, qué lindo. Para el que no sabe, es el que arregló el disco Fina Estampa de Caetano Veloso, entre otras cosas. ¿Y qué? ¿Cuál es su estilo? ¿Es más? No, es un músico súper refinado que vive en Río de Janeiro. ¿Pero qué es? ¿Jazz? Yo no tengo ni idea. ¿No? No, tengo que escucharlo. Escúchelo. Escuchémoslo un ratito, a ver. Claro. Bueno, las 3:40 de la tarde acá por La Garganta Radio. Nos fuimos un poco por las ramas, empezamos a filosofar de repente. Me encanta. Sí, seguro los mensajes estarán llegando. Después te haremos llegar también de nuestros oyentes fieles, ¿no? Que están a lo largo del país. Bueno, Chango, muchísimas gracias por estar acá, por venir. No, gracias a ustedes. A los que puedan, se van conectando a mi Instagram. Mi Facebook está hackeado hace como 20 días. Señor Facebook no me da soluciones todavía. No, pero me pueden escribir en mi Instagram o ahí estaremos compartiendo las novedades. Y nada, para los que puedan y quieran, el 5 de mayo en el Teatro Coliseo, acá en la ciudad de Buenos Aires, 5 de mayo en el Teatro Coliseo. Y para los que nos escuchen desde el interior, por ahí el 4 de mayo en Neuquén. Pero bueno, todas las fechas las estaremos subiendo en el Instagram y en mi página en internet. Y por otro lado, nada, que de a poco vamos a ir compartiendo todas las canciones de este disco. Y de este discazo aparte. Que por ahora sonaba todo muy melancólico, pero hay un par de cosas más, pata al piso. Dale. Hay Ahora una versión de Siete Higueras, un chamamé re pata al piso, Puestero Lobizón, hay Puerto Tirol, hay una polca dedicada a mi hija más chiquita que se llama La Polca de Juana, que creo que con esa la van a poner antes de que me vaya. Y además, bueno, agradecerles porque estamos como picando el disco, pero en realidad el disco todavía entero no está subido, así que es como una primicia acá de La Garganta. Y nada, y agradecerles a ustedes que me hayan invitado y que yo pueda venir acá y charlar un ratito. Y un saludo a todos los que nos escuchan, que tengan un buen fin de semana. Sí, me parece importante también eso, compartirles a quienes nos están escuchando, que el agradecimiento es obviamente por estar acá, por la primicia también, por supuesto, pero también por eso, por acompañarnos, porque algo que mencionábamos hace un rato, no está solamente para esta nota, sino vos estuviste en nuestros barrios, cantando también, compartiendo tu música con nuestros vecinos y vecinas, y me parece que eso también está bueno resaltar, que no estás solamente hoy, sino que también estuviste en otras ocasiones, se agradece de corazón. Sí, me han invitado, algunas veces uno puede venir y otras no, pero he estado aquí, he estado en el interior también, porque de alguna manera uno, por más que la gente tiene a veces depende de lo que uno hace, la gente se hace como una idea y pareciera que uno no ve lo que te rodea, y yo sí veo lo que me rodea y conozco y hablo con mucha gente, y de alguna manera trato de dentro de
dentro del oficio que tengo y dentro de mis responsabilidades trato de estar y seguir de cerca algunos temas que están relacionados con el momento que tiene que vivir mucha gente, de la marginalidad, de lo difícil y del contexto y de la raíz de por qué esa marginalidad y me parece que la cultura no es un entretenimiento para evadir después la mirada de las cosas que tenemos que mirar, sino que la cultura es una herramienta como para interpelarnos y para pensar en voz alta y para incluir toda esa diversidad, y porque toda esa diversidad es un tesoro y no un problema, y la cultura es la que te ayuda a buscar los puntos de contacto con toda esa diversidad. Parecen palabras bonitas, pero para mí mucho de la solución a muchísimos problemas están relacionados con la cultura, porque hay como una degradación de nosotros como personas, y que perdemos y estamos como fragmentados y desconectados, y mucho de lo que tiene que ver con la identidad y con reafirmar con lo que somos, y reafirmar lo que somos de alguna manera es volverse un bloque más difícil de corromper. Y eso tiene que ver con la identidad y tiene que ver con la cultura y tiene que ver con lo que somos, y eso hay que fortalecerlo. Así que nada, un placer pasar por acá, estar con ustedes. Buen sábado, un abrazo para todas las familias que nos escuchan y para los rockeros. Bueno, ahí vamos a poner dando un poco de vuelta por ahí. polka al rock, ¿no? Un poco de polka, el rock and roll, la polka rural, la polka que viajó con los inmigrantes de alguna manera, era el rock and roll del fin del 1800. Era la música más globalizada de hace 100 años atrás. Un abrazo para todos y buen fin de semana. Gracias, Chango. Escuchamos polka para Juana entonces. Ahí está, un abrazo.